Ya, listo. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga y Dios les guarde. En la mañana de hoy, continuando con esta temática de justificación por la fe, hoy vamos a hablar de algo específico, de algo importante, muy importante, y es comprender que no hay mérito en mí para ser salvo. Nada hay que nos recomiende, nada hay que podamos decir, nos presentamos delante de Dios con este mérito, con esta solución, sino que por el contrario nos debemos reconocer nuestra condición y nuestra gran necesidad. Creo que cuando reconocemos esa gran necesidad, entonces comprendemos lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y estaremos dispuestos para que el Señor nos pueda guiar en ese caminar con Él y tener una experiencia más rica cada día. Así es que vamos a iniciar leyendo de Romanos capítulo 3, desde el versículo 23 al versículo 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces dice el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Todos. Y aquí Pablo está encerrando tanto a judíos como a gentiles, a todos, dice, todos, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Y el verso 24, pues son buenas nuevas, porque dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Para nosotros entender eso nos cuesta, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados que las cosas se nos dan o se nos concede porque hacemos algo, porque tenemos un mérito. Cuando recibimos un salario, cuando recibimos un salario por un trabajo, por un esfuerzo que hicimos, pues sentimos en nosotros que es parte de lo que merecemos recibir por el esfuerzo que hicimos, por el trabajo que hicimos, por la actividad desempeñada. Entonces, nos sentimos con mérito. Pero aquí el Señor dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Y quiero leer algo que está en una matutina, Dios nos cuida, en relación a la explicación, una explicación corta que hay allí, que Elena de White da al respecto de estos versículos, específicamente de los versículos 6. Dice: aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son total. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. Y leo una vez más esa parte. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. Sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. La justificación entonces es el perdón total
y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Qué bendición, qué privilegio. Dice, en el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. Y dice, y la justicia de Cristo es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Y quiero usar una figura para dar a entender parte de lo que puede estar sucediendo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, porque sutilmente nosotros a veces nos sentimos con méritos. Y no sé cómo esté tu vida, bueno, lo que practicas está bien, está correcto, porque estás siguiendo, tratando de seguir la norma que Dios te ha indicado, pero debemos cuidarnos de que no nos exaltemos, de que no se despierte en nosotros cierto orgullo. ¿Y cómo lo hacemos? Solo mirando a la cruz del Calvario, mirando a aquel que murió por nosotros, mirando al Cordero de Dios para que no haya ningún tipo de exaltación en nosotros. Y quiero, en un relato que está en la palabra de Dios, y es lo que le sucedió al joven rico. Todos recordamos el relato allí de lo que le sucedió a este joven, que fue a Jesús. Y fue porque sintió el deseo de tener una vida mejor, una experiencia mejor. Y notemos que él quiere tener una experiencia mejor porque él es un practicante de la religión. Ese es un hombre que está conectado con el hacer dentro de la religión. Pero hay insatisfacción y él va al lugar correcto. Y yo creo que a veces sentir esa insatisfacción es bueno, porque nos hace entender y nos hace ver la necesidad que tenemos. El joven rico, al compararse con los demás de su época, se sentía superior. Ese era un asunto, él se sentía, bueno, superior. Y relacionándolo con el pueblo hebreo se sentía superior por haber sido elegido por Dios. Y tal vez esto lo llevó a pensar que su elección era debido a un linaje mejor, pero esto no fue así. Porque quiero ir a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, para ver cuál es el mérito que hay en el pueblo hebreo para ser elegido, para ser un pueblo especial. ¿Cuál es el mérito? Debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Dice capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos. Verso 8. Sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Señor con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del faraón, rey de Egipto. El versículo 7 comienza diciendo, por su afecto hacia vosotros. Es el afecto de Dios. No es que nosotros tengamos algo atractivo para ser amados por Dios. No. Dios nos amó sin nosotros tener atractivo para ser amados. Y nos sigue amando. Y dice el verso 8, la primera parte, sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. El Señor les amó. Y creo que el pueblo fue perdiendo de vista eso. Puede ser que en nuestra vida podamos comenzar bien como comenzaron los Gálatas.
Pablo, cuando amonesta a los Gálatas, es porque dice, como vosotros habéis comenzado por el Espíritu y vais a terminar por la carne. Porque podemos comenzar a tener y podemos estar teniendo una experiencia bonita con el Señor, una experiencia muy espiritual. Pero puede ser que se comience a despertar en nosotros un ego. Yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que el hermano porque practico esto, porque tengo el conocimiento de ciertas cosas, porque conozco un poco mejor los tiempos en los que vivimos, porque entiendo cosas que otros no entienden. Pero si en algún momento sentimos esto, Señor, que el Espíritu obre en nosotros y nos humillemos para que no haya exaltación propia. Y por el contrario, con humildad, reconozcamos que si algo bueno podemos hacer, que si algo más entendemos de estas grandes verdades, pues es gracias a la misericordia de Dios y que en nosotros definitivamente no hay mérito alguno. No podemos ser justificados por las obras de la ley, es algo que nosotros tenemos claro. Ya que si así fuera, no necesitaríamos de Cristo, ¿verdad? Pues si nuestras obras nos habilitan, uso esta palabra, nos habilitan para ser miembros del reino de Cristo, pues si nuestras obras nos habilitan, es lógico que no necesitamos de un Salvador. Es solo por la fe en Jesucristo. Esto quedó demostrado cuando Jesús vino a los suyos y no le recibieron. ¿Sabe que hay algo interesante? Note que lo que dice Juan 1, versículo 11, muy conocido por muchos, dice la palabra de Dios. Quiero leer textualmente lo que dice Juan 1:11. Vino a los que eran suyos y los suyos no le recibieron. Note que allí hay personas, los suyos son el pueblo judío, es personas que practican, que viven llenos de religión, de cosas, comprenden algunas cosas, pero estos a los que él vino Jesús, pero ellos no le conocieron. Ellos eran estrictos guardadores de las leyes, pero entonces, ¿qué le faltaba? ¿Por qué no conocieron al que vino? Al que vino a salvarles, al que vino a rescatarlos. ¿Qué les faltaba? Yo puedo concluir que les faltaba realmente entrar en una relación estrecha con su Creador, con su Salvador. En Marcos capítulo 3 hay algo interesante cuando Jesús llama a los apóstoles. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Note, y quiero decir desde aquí que ¿qué es lo que el Señor anhela con nosotros? Verso 13. Después Jesús subió al monte y llamó a los que quiso y fueron con él. Verso 14. Y estableció a los 12, a quienes llamó apóstoles, para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, él quería tener algo, quería hacer algo, y es que estuvieran con él. Porque lo que más necesitamos nosotros es relacionarnos continuamente, personalmente con Cristo. Necesitamos relacionarnos. Por eso dice Jesús, para que estuvieran con él, y al estar con él, de tanto andar con Cristo, de tanto andar con su maestro, iban a quedar impregnados porque lo iban a ver, iban a estar con él, a caminar con él, comer con él, servir con él en todas partes. ¿Qué es lo más natural? Que aprendieran a vivir como él, que aprendieran a hablar como él. Eso es relación continua, relación continua. Y vuelvo al joven rico. El joven rico solo pudo ver su necesidad al tener a Jesús cerca. ¿Sabe? Jesús iba pasando por allí y bueno, él quiso
acercarse a Jesús porque estaba insatisfecho y quería tener una relación íntima, cercana con Jesús. Y entonces al acercarse a Jesús, es donde viene al acercarse el joven a Jesús, viene este relato donde Jesús le deja ver su necesidad. Y ahora el joven está en el gran desafío de decidir tomar lo que Jesús le ofrece. El joven rico experimentó la situación de la Odisea, ¿verdad? Porque el joven rico, bueno, en el relato notamos que él comienza a decir que él ha hecho muchas cosas desde la juventud. Se siente bien, siente que ha hecho unas cosas bien, pero en el fondo hay una insatisfacción. Y creo, y me he encontrado con muchos cristianos y aún comprendiendo un poco más la palabra de Dios, y puede haber insatisfacción en nuestra vida, puede haberla, por supuesto, puede haber esa insatisfacción. ¿Qué está faltando? La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, nos muestra que es una iglesia que está satisfecha, pero el Señor le deja ver la realidad. Capítulo 3, verso 17. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Pero el que nos escudriña, el Cordero que escudriña y que conoce el corazón, que conoce la intención, que conoce la insatisfacción del ser humano, dice, y no conoces, dices, que eres un cuitado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué necesita hoy? ¿Qué necesitamos hoy como iglesia? ¿Qué necesitamos hoy como individuos? Reconocer nuestra condición. Cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque imagínate, vamos a ir a servir, a evangelizar a otros. Pero ¿cómo vamos a llevarle vestido a otros si nosotros estamos desnudos? ¿Cómo vamos a llevarle pobreza, a llevarle riqueza si nosotros somos pobres? ¿Cómo vamos a llevarles luz para que vean si nosotros estamos en tinieblas? Necesitamos reconocer nuestra condición. Y el joven rico entonces se acerca allí y cuando Jesús le pregunta Jesús le dice bueno, ve y guarda la palabra. Y él le comienza a decir, yo he guardado todos esos mandamientos, yo los he guardado desde mi juventud. Pero él le hace una pregunta a Jesús, le dice, ¿qué más me falta? Porque todo esto he guardado, ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Llegó a pensar que el asunto de la salvación consistía en hacer ciertas cosas. O sea, le faltaba hacer algo más, si estaba guardando los mandamientos. Pero Jesús no le habla de hacer ciertas cosas separado de él. Jesús no habla de hacer ciertas cosas separado de él. Por el contrario, Juan 15:5 nos invita y nos deja claro que separados de él nada podemos hacer. Nosotros dependemos 100% de Cristo, 100% todo el tiempo, para poder hacer algo que lo honre, que esté de acuerdo a su voluntad. Y allí Juan pues lo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Por el contrario le dice, anda, vende todo lo que tiene, le dice al rico, y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Note que Jesús está invitando a este joven a que entre en una relación igual a la que hizo con sus discípulos, para que estuvieran con él. Ahora Jesús nota que este joven debe estar con él, debe estar en una relación continua. No era solo ir al templo el sábado, no era solo llevar unas ofrendas, no era solo abstenerse y guardar algunas cosas, abstenerse de lo malo y guardar algunas cosas, sino era entrar en una relación con Cristo. Por eso Jesús le dice, vende lo que tiene y ven y sígueme.
Entonces, si el joven rico guarda la ley y no se siente satisfecho, ¿qué le falta? La invitación de Jesús lo deja claro, relacionarse continuamente con Jesús para que ahora el guardar la ley no sea una acción para ganar la salvación. Note lo que estoy diciendo, no sea una acción para ganar la salvación, el guardar la ley, sino que sea el resultado de una relación íntima con el dador de la ley. El guardar la ley entonces viene a ser ¿qué? El resultado. Y esto es vivir dentro de la justificación por la fe. Entonces, como dijo Pablo allí, ya no estamos bajo el peso de la ley porque no somos deudores. Y quiero leer de la matutina, Dios nos cuida, la fecha es de noviembre 7, al respecto de todo esto, dando una explicación más. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra a medida que brille sobre su sendero. Y me encanta esto. Y alabo a Dios porque el Señor está dando hoy mucha luz. Y sabe que así como ustedes y otros más, Dios está despertando a muchos para que, como dice aquí, dice, abracemos una luz tras otra. Para que todo aquello que en el correr, en el afán de la vida, en mucha programación hemos perdido de vista, hoy lo podamos percibir. Y dice allí, y debe llegar a una situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra, a medida que brille sobre su sendero. Simplemente acepta por fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree las promesas de Dios que por medio de Cristo nos son hechas para santificación y justificación y redención. Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella y difundiéndola a otros. Amén. Note esto, es impresionante. Y si sigue a Jesús, dice, caminará humildemente en la luz. ¿Cómo no vamos a caminar humildemente cuando reconocemos que no tenemos mérito y que lo único que nos garantiza acercarnos y aspirar a tener ese privilegio de vivir con Cristo la eternidad son los méritos de Él? Entonces dice, y sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella. Amén, gozándonos en esta luz, hermano, gozándonos en el Evangelio. El Evangelio debe ser un privilegio, servir al Señor hasta que podamos expresar, como dice allí el Salmo, cuánto amo yo tu ley. Qué privilegio, que no sea una carga, que sea un privilegio. Y es lo que el cielo desea. Gozándose entonces en ella y difundiéndola a otros. Y quiero decir algo en relación a esto. A llegar a tal punto de que compartir el Evangelio sea un gozo, un privilegio que Dios nos da de dar las buenas nuevas. Que no sea una carga. Salimos a compartir las buenas nuevas porque necesitamos hacerlo, porque si no nos perdemos, no. Necesitamos, sino que lo hacemos porque nos sentimos deudores, nos sentimos gozosos y como Pablo el amor de Cristo nos impele, nos constriñe a predicar, a enseñar las buenas nuevas de salvación. Estando justificados por la fe, estando justificado por la fe, lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Entonces hay paz. Y quiero terminar con lo que dice Gálatas, el capítulo 3, el versículo 18. Gálatas 3, 18. Si la herencia fuera por la ley,
si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Antes de ser circuncidado Abraham, Dios lo llamó de allí de Ur, de Caldea, lo llamó, le dio la promesa. Cuando no, nada que le justificara, simplemente la aceptó, la creyó. Y nosotros, hermanos, hoy debemos entender que la promesa no es por la ley, porque si fuera entonces, dice, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Dios cumple y nos quiere dar la herencia mediante la promesa que Él ha hecho. Y quiero una vez más decir, nada nos recomienda delante de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición, vamos a Él y reconocemos la gran necesidad que tenemos, reconocemos que no tenemos mérito alguno, entonces ahí es cuando estamos dispuestos realmente para que Cristo obre en nosotros. Recuerde, no hay mérito en mí para ser salvo. Y por eso debemos agradecer al cielo, agradecer al Señor porque el mérito viene de Él. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Y alabamos su nombre porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado a pesar de. Pero lo hermoso es que quiere pulir en nosotros, quiere hacer en nosotros una obra extraordinaria en este tiempo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que hoy podamos vivir para el honor de su nombre, reconociendo que nada de mérito hay en nosotros, que todo el mérito está en Cristo. Amén. 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 La oración. Amén. Venga, la oración, Oramos. compañero. Bondadoso Padre que está en los cielos, te agradecemos, Señor, por el don más precioso, habernos dado a Jesucristo para que Él viniera en el tiempo señalado para salvarnos. Señor, gracias, porque no fuimos llamados a este santo evangelio y no se nos dio a conocer esta verdad y no se nos están dando a conocer todas estas verdades porque somos mejores que otros, sino porque al ver nuestra necesidad nos das más luz. Y gracias por ello, Señor. No merecemos nada, pero somos privilegiados al tener la oportunidad de poder ver esta luz que en este tiempo nos muestras. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, por tu poder. Ayúdanos para permanecer en tu presencia siempre y caminar por donde quiera que vaya el Cordero, seguirlo. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser llamados tus hijos, como dijo el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios. Gracias por ese privilegio, por habernos llamado a formar parte de tu iglesia, de tus hijos. Guárdanos en este día, Señor, y guíanos. Danos de tu espíritu. Una vez más te pido, bautízanos con él para vivir para tu honor y para tu honra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.